En nuestro video anterior aprendimos a modificar la base de datos desde TuCable para que nuestra aplicación pudiera prender o apagar las luces y cambiar el estado de ellas. Ahorita vamos a implementar esos cambios dentro de nuestro ESP. Para eso vamos a utilizar la función get para traer los datos de la base de datos y hacer una modificación a partir de condicionales. Vamos a hacerlo. Para hacer esta modificación utilizaremos el código base de Wi-Fi Manager, donde tenemos importadas las librerías de Wi-Fi Manager y Firebase y la configuración de la base de datos. Lo único que haremos es modificar el void loop. Acá voy a poner en paralelo el código que pretendemos alcanzar. Le he hecho una copia, pues no modifiqué el código original, sino que lo único que hice fue modificar el void loop e implementar los condicionales que necesitamos. De aquí para arriba todo el código es igual, entonces conservamos la definición de variables y las librerías. Conservamos también el void setup, donde tenemos los pines declarados como salidas y las entradas en bajo inician en nuestra aplicación. Y también conservamos el mismo nombre de red. Lo único que vamos a hacer es modificar este void loop, que lo que podemos hacer es borrarlo de nuestro código de copia y modificarlo por este otro nuevo. La modificación entonces que debemos hacer está a partir del void loop, que es nuestro código principal o nuestra instrucción principal. Y tenemos que llegar prácticamente a este código con todas las variables que tenemos almacenadas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a establecer aquí el código para la sala. Voy a modificar el estado de la luz sala o de la variable sala a partir de la base de datos. Ok, entonces ya sabemos que acá inicia. Entonces voy a poner inicio sala para tener un punto de control. Listo. Acá vamos a tener mucho cuidado porque vamos a tener diferentes condicionales anidados, es decir, uno dentro del otro condicional. Finalmente queremos llegar a esto para que se modifique solo la luz de la sala y vamos a tener que repetir el proceso para cada una de las variables que queramos modificar. En este caso, entonces iniciamos con un condicional, un if, que vamos a abrir con estos paréntesis, que me permite leer la carpeta casa y el estado sala o la variable sala que está almacenada en nuestra base de datos. Tenemos que asegurarnos de que esta dirección exista dentro de Firebase. Entonces yo voy a ir a Firebase, tengo dos variables o dos lugares, tengo el apartamento y tengo la casa. En este caso, en la casa tengo almacenadas dos variables, sala y comedor. Y lo que vamos a acceder solamente es a esta variable sala y lo que contiene la variable sala, que en este caso es luz apagada. Entonces para eso le especificamos la ruta. Y abrimos corchete y cerramos corchete. Vamos a mirar que el corchete principal, que es el del void loop, se inicia en la línea 46 y se cierra en la línea 55. Y vamos a estar muy seguros de que nuestro condicional esté dentro del void loop. Inicia en la línea 50 y termina en la línea 52. Vamos a crear otro condicional. Este me permite pues acceder a la carpeta, pero vamos a crear otro condicional que me permita establecer el tipo de variable que vamos a leer desde la base de datos. Como vemos aquí, cuando yo creo una variable, voy a agregar una nueva variable, me dice clave, o bueno, ¿cómo se va a llamar esa variable? Supongamos que se va a llamar habitación 2. Y el valor selecciono si es booleana, si es un número, si es un objeto o si es un string, si es una cadena de caracteres. En el caso de que sea un string, que sea una palabra completa como luz encendida, asimismo debo capturar la información. Y si es un booleano, pues que simplemente es true o false, pues este es mucho más fácil de leer, pero vamos a aprender con este tipo de variables. Entonces vamos a especificarle a nuestro código que lo que vamos a leer es un tipo string. Voy a copiar y pegar esto y lo voy a asignar acá. Que lo único que dice es que el tipo de dato de la base de datos, que es data type, es string. Para eso también abrimos nuevamente los corchetes. Y dentro de estos corchetes vamos a hacer varios
condicionales que están dentro de él. Cuando ya definimos que es de tipo string, pues vamos a crear una variable de tipo local que sea string. Se puede llamar nuevo estado sala, y esto va a ser igual a lo que obtengamos de la base de datos. Entonces lo ponemos aquí. Listo. Pero para tener un nuevo estado de las salas, porque ya teníamos un estado anterior de la sala, entonces debemos crear dos variables antes del void setup, unas variables globales. Las variables globales, a diferencia de las locales, las podemos utilizar en cualquier parte del código. En lugar de esta local, solo la podemos utilizar dentro de este string. Y lo que hacen las variables locales es que me permiten ahorrar un poco en memoria, ser más eficientes que las variables globales. Vamos a crear estas dos variables globales que en este caso están vacías. Yo ya las creé aquí antes del void setup. Y las defino como string, estado de la sala, y la igualo a dos corchetes para que indique que aquí está vacío. Listo, no debo poner la palabra vacío, sino que eso es lo que indica los corchetes de las comillas dobles. Finalizamos con punto y coma. Entonces tenemos un estado de la sala, un estado del comedor, y aquí estamos declarando un nuevo estado de la sala. También lo podemos llamar estado actual o como se sientan más cómodos. Y ese nuevo estado de la sala, lo que vamos a hacer, esto es opcional, imprimirlo por el puerto serial. Ya sabemos que el puerto serial es esta pequeña lupita acá que me permite tener el control de las variables e ir mostrando las que yo necesito. Si necesito mostrar el nuevo estado de la sala, pues es muy oportuno ponerlo acá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo condicional dentro de este. Y ese nuevo condicional me va a poder permitir evaluar si hemos recibido un dato nuevo. Voy a poner un comentario acá, donde diga que verifica si el estado de la luz sala ha cambiado. Lo que me va a permitir esta instrucción es leer constantemente y comparar si el estado de la sala es diferente al nuevo estado de la sala. La variable nuevo estado sala es diferente, así representamos diferente al estado de la sala. Ok, un ejemplo. Entonces voy a poner los corchetes acá y voy a hacerles un ejemplo de lo que sucedería. ¿Cuál sería el nuevo estado de la sala? El que capture de la base de datos. Entonces, nuevo estado sala es igual a lo que capture de la base de datos. Y va a ser la palabra luz apagada. Entonces, entre comillas, le voy a poner luz apagada. Esto es lo que capturó de la base de datos. ¿Y cuál es el estado de la sala, el estado actual? Pues este que declaramos acá, que es una variable vacía. Entonces, el estado de la sala es esta variable vacía. Y él va a comparar si son diferentes. Y claro, son diferentes. Entonces va a entrar dentro del condicional. Ahora vamos a incluir dos condicionales dentro de este estado de la sala. El primero me va a permitir encender la luz y el segundo me va a permitir apagarla. Necesito lo siguiente: poner el condicional y decir si el estado de la sala, este nuevo que acabamos de igualar, es luz encendida. Y si eso pasa, si la luz realmente está encendida, si esta base de datos acá dice luz encendida, lo que vamos a hacer es prender el bombillo o el LED que está asociado a la sala. Y yo lo nombré aquí como sala pin, que está en el número 5. Entonces, lo único que utilizo es el digital write. Le digo a sala pin que se encienda con el comando hide y termino en punto y coma. Opcionalmente puedo escribir por el puerto serial con LN para darle un salto de línea. Le escribo que
la luz de la sala se encendió correctamente. Y termino con punto y coma. Para apagarla es exactamente lo mismo. Podría utilizar un if y vuelvo y comparo el estado de la sala, pero esta vez apagado. Entonces comparo esto aquí, pero si la luz es apagada. Y acá tengo que tener claro cuál fue el protocolo que utilicé dentro de la base de datos, porque esta palabra debe ser igualita a la que modificamos en Tuncable y la que se asocia a la base de datos. Si acá dice luz apagada, acá debe decir luz apagada, no apagado. Entonces voy a cambiar esa O por una A. Y comparo nuevamente con el corchete. Entonces si la luz es apagada, simplemente digital write para escribirle al pin sala que se apague con el comando low. Y opcional nuevamente utilizo el serial print ln para monitorearlo por este puerto serial cuando tengamos el ESP conectado de que la luz de la sala se apagó correctamente. Y eso es todo, pues tenemos ya la modificación. Acá adicionalmente se implementa un else if y ese else if me permite que los condicionales no se estén evaluando constantemente, sino que se cierren después del corchete. Es decir, este condicional se ejecutó, pero nunca cerró. Simplemente él sigue comprobando si la luz está apagada. Y luego abre este nuevo condicional y se ejecutan casi que en un ciclo simultáneo, en paralelo. Y eso consume mucha máquina. Lo que hacemos aquí es utilizar un else if para que compare uno de los dos y se cierre. Es un poco de optimización de código. Y finalmente tenemos el código de esta forma. Podemos implementar un código de error, este también es opcional, que nos permite validar si esta instrucción que se abre aquí y se cierra en esta línea no se ejecutó correctamente. Para eso voy a copiar ese código de error, ese else, y lo voy a pegar acá. Else, entonces, si no leyó nada porque no existe esta carpeta casa, no existe la variable sala, entonces va a decir serial print error al leer el estado de la sala desde Firebase. Y le voy a poner puede que esta carpeta y variable no existan. Por si de pronto yo me equivoqué y estoy llamando mi base de datos apartamento y pues esto no se va a ejecutar correctamente. Recuerden cerrar el corchete porque este último corchete me cierra el void loop. Voy a tener en cuenta todo esto. Entonces me voy a parar en este corchete, veo que se cierra acá, este corchete se abre y se cierra acá y los demás están encadenados de forma correcta. Puedo borrar estos espacios para que no se vea feo, para dejarlo más óptimo. Y esto que dijimos que era inicio sala, también lo voy a dejar pegadito y acá le voy a poner un comentario que diga fin sala. De hecho aquí también puedo poner un comentario en este corchete porque a veces lo borramos y voy a decir fin void loop, porque normalmente borramos este corchete y nos sale un montón de códigos. Para hacer el comedor es muy sencillo, simplemente copiamos lo que acabamos de hacer, lo pegamos aquí abajito, garantizamos de que esté dentro del void loop y modificamos todo lo que diga sala por comedor. Entonces esto que dice sala lo voy a poner como comedor. Listo, y después de modificar todo lo que decía sala por comedor, tengo los dos comandos que necesito para modificar esas dos variables. Acá tengo que tener tantos condicionales como variables tenga. Final, antes del void loop, voy a establecer un delay. Este no lo tiene que establecer después de cada condicional, sino al final, que me va a permitir hacer este ciclo cada 200 milisegundos. Lo recomendable son 500 milisegundos, pero podemos
ajustarlo un poquito aprovechándonos de las bondades que tiene el ESP para no saturarlo y decirle que 200 o 300 milisegundos para que se ejecute este código nuevamente. Espero que les sirva y que lo implementen dentro de su maqueta y que todas las variables queden funcionales para prender y apagar luces desde su aplicación móvil.